Hola, amantes de la experimentación musical y del cosmere. Estamos aquí para hablar de los 10 ritmos de los cantores de los que hay algún tipo de referencia en los libros del Archivo de las Tormentas que hay publicados hasta la fecha. En el anterior vídeo os puse unos pocos ejemplos de ritmos de los cantores, pero tampoco os expliqué exactamente por qué elegí esas melodías y por qué elegí ese tipo de ritmos. En este vídeo intentaré explicaros con más detalle cada uno de esos ritmos y la motivación que me llevó a crearlos de esa manera. El ritmo de la curiosidad. La única explicación que tenemos es que es un ritmo lento. Si pienso en referencias musicales para la curiosidad, me viene a la cabeza el tema de la Pantera Rosa. Tirín, 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 tiri, 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 tiri. Sí, también podría ser para el sigilo, pero curiosear se hace con sigilo, ¿no? La melodía se basa en la cabeza del tema, pero con un tempo lento. Esta es la curiosidad. This is curiosity. ¿Qué clase de spren es este? Preguntó Tude al lento ritmo de la curiosidad. El ritmo de lo perdido. Lo define como suave, lento, violento, con notas agudas y separadas. Lo perdido. Esa imagen del águila real sobrevolando el cerro del Fortín en Sierra Juárez, Oaxaca, México. Y su chillido reverberando entre las bellas montañas. Es el ritmo de lo perdido. This is the rhythm of the lost. Eshonai se estremeció y se sumó al ritmo de los perdidos. Era un latido suave, pero violento todavía, con notas bruscas, separadas. El ritmo de la paz. Latidos tranquilos, suaves y relajantes. Bajo este latido, utilizo la melodía que indiscutiblemente está relacionada con la fraternidad universal, la Oda a la Alegría de la Sinfonía número 9 de Beethoven. Tiri, 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 tiri. Pero es que, atención a la traducción de la letra original de la Oda a la Alegría. Os voy a leer un par de fragmentos. Dejemos esos tonos, los de Odium. Tu hechizo une de nuevo lo que la acerba costumbre había separado. Únelos. Hermanos, sobre la bóveda estrellada debe habitar un padre amoroso. ¿El padre Tormenta? Este es el ritmo de la paz. This is the rhythm of peace. Es el único modo, dijo Bentley al ritmo de la paz. Llevaremos la propuesta ante los 5 Eshonai. Preferiría tenerte de nuestro lado. Yo lo tendré en cuenta. Ritmo de la resolución. Un ritmo constante, cuya potencia crece con el tiempo. Resolución. En música, el ejemplo más claro de resolución es lo que llamamos la cadencia perfecta, de la dominante a la tónica, el chimpum de toda la vida de cualquier canción. Eso sería una cadencia perfecta, de la dominante a la tónica. Si toco una canción como esta,
necesito resolver, necesito la resolución. ¿Vale? Quinto. Primero. Resolución. Esta es la resolución. This is the resolution. Eshonai asintió y apoyó la mano en el hombro de su amigo. Gracias. Buena suerte, dijo Tude al ritmo de la resolución. Ritmo del pánico. Ritmo doloroso y entrecortado, con compases inacabados. La imagen universal del pánico la tenemos en Psicosis. La melodía está basada en los violentos violines del tema. Violentos violines. Este es el pánico. Pánico. This is the panic. Panic. Hubo un destello de relámpago rojo procedente de un soldado en forma de tormenta, y Bentley vio que los ojos del soldado bizqueaban, dilatándose. Pero el soldado se aferró a ella y su cuchillo le raspó el caparazón, así que, impulsada por el ritmo del pánico, Bentley le estrelló la cabeza contra el suelo. Esa vez cayó y se quedó quieto. El ritmo de la retirada. Solo tenemos esta referencia, de los pocos ritmos tranquilos de Odium. Así que, en mi experiencia musical, si pienso en la retirada, la primera melodía que se me viene a la cabeza es el segundo movimiento de la Sinfonía del Nuevo Mundo, de Antonín Dvořák. Pero es que encima, investigando sobre ella, resulta que está relacionada con los espirituales negros. Un alumno de Dvořák le hizo una letra para cantarlo como espiritual religioso. ¿Y sabéis cómo empieza? Going home, going home, I'm just going home. No hay más preguntas, señoría. La retirada, the retreat. ¿No quieres pelear? Solo deseo comprender. Rine cambió a un ritmo nuevo, uno que Bentley oía en muy pocas ocasiones, el ritmo de la retirada, uno de los pocos ritmos nuevos que tenía un tono calmo. Ritmo de la agonía, definido como contraparte de la ansiedad. Así que de nuevo me toca basarme en mis experiencias musicales y mis sensaciones para tratar de buscar un ritmo y una melodía que describan la agonía. Lo primero es que tiene que tener un ritmo entrecortado, como nuestra respiración cuando sentimos agonía. Y melódicamente, un descenso cromático crea también un estado como agónico, que no resuelve. Esta es la agonía. This is agony. Odium parecía más que dispuesto a renunciar a las vidas tanto de oyentes como de cantores. Timbre metió a Paz en su bolsa y Bentley apoyó la mano en ella. Calla, susurró a Agonía. Calla, es que quieres que te oigan. Ritmo de mando, versión parecida pero más poderosa que la apreciación. ¿Y cómo define la apreciación? Así que de nuevo, toca tirar mano de experiencias propias para sacar una melodía que simbolice el mando. Y en este caso también lo tengo fácil. Hay una melodía que simboliza muy bien el mando. La cabalgata de las Valquirias, de Wagner. Ton 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 ton. Y no soy el único que siente esta melodía como de mando. En la Segunda Guerra Mundial, una división de tanques utilizaba esta melodía en sus ataques. En diferentes películas se ha utilizado también esta melodía simbolizando ese mando y esa fuerza marcial.
Así que para el ritmo del mando he utilizado la cabeza de esa melodía con unas pequeñas modificaciones. Este es el ritmo de mando. This is the rhythm, common rhythm. Lucharon durante años y años para exterminarnos, dijo Amando. Ritmo del ansia. El ansia es una versión más violenta que la expectación. Y nos pasa como antes. ¿Y la expectación cómo es? La melodía que me llega cuando pienso en el ansia es la obertura de Guillermo Tell, de Rossini. Es una sensación de correr para querer llegar a algún sitio con ansia. Me he inspirado en el inicio de esta melodía, pero lo he modificado para que tenga un carácter un poco más oscuro, pues entiendo que el ansia también tiene un componente de temor o de miedo. Este es el ritmo de ansia. Este es el ritmo de ansia. This is the rhythm of craving. This is the rhythm of craving. Algo en el interior de Shonai la instó a seguir adelante. Si eso es cierto, dijo, habrá que esperar a tener a los humanos prácticamente encima para atraparlos en ella. Entonces, esto es lo que haremos, declaró Bentley. Yo me encargaré de la enseñanza. Nuestra arma estará preparada. Hablaba al ritmo del ansia, un ritmo como el antiguo ritmo de la expectación, pero más violento. El ritmo del escarnio. Y la única descripción que tenemos es que es similar a la diversión. El escarnio es una burla cruel, así que me he ido a la infancia y a las típicas canciones que utilizamos para reírnos de la gente. ¿Cuál es la más universal? Y eso que entre los trovadores galego-portugueses tenemos las cántigas de escarnio y maldecir, pero en el acervo popular estas cántigas no tienen la fama mundial que tiene la melodía infantil. Este es el ritmo del escarnio. This is the rhythm of derision. ¡Qué mojigata eres!, dijo él a escarnio. ¿Por qué te cuesta tanto mencionar las gemas, corazón? Son sagradas y personales. Las gemas corazón de los oyentes no eran llamativas ni ostentosas como las de los conchagrandes. Como bonus track he incluido el asombro. Porque ya que en el anterior vídeo me sirvió como ejemplo para ver la adaptabilidad de la melodía en función del texto, pues lo dejo aquí también. Como podéis imaginar, la melodía es básicamente el sonido que hacemos cuando algo nos asombra. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh my God! ¡Oh! ¡Madre de Dios! Bentley se acercó, tímida al principio. Forma, tormenta, susurró a asombro. Creo que iré esperando a que aparezcan más descripciones de los ritmos en los próximos libros para no hacer unos invent tan bestias, aunque me dan ganas de desarrollarlos todos, porque me ha parecido una actividad súper divertida. No olvidéis poner en los comentarios cuál os ha gustado más, cuál os ha sorprendido, en cuál pensáis que estoy totalmente equivocado. Ya sabéis que lo que más me gusta de mis vídeos son vuestros comentarios y poder entablar conversación con todos vosotros y todas vosotras. Gracias por estar ahí y hasta la próxima.